Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Cada día platicamos, cada miércoles evidentemente, aquí en la Mesa de Análisis Político sobre uno de los grandes temas de la agenda pública. No podemos evitar hablar de estos conflictos que se viven ahora con nuestros paisanos en Los Ángeles. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y evidentemente, ¿qué tendría que hacer el gobierno federal? ¿Cómo reaccionar ante estas indiscutibles provocaciones por parte de Donald Trump? Una serie de redadas en Los Ángeles, California, una de las ciudades santuario para migrantes, prendió la mecha de las protestas en contra de este tipo de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, y ha provocado una nueva crisis entre México y Estados Unidos. Son las redadas el último recurso que tiene el presidente Donald Trump para combatir la migración ilegal. En 2019, durante su primer mandato como presidente y ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Donald Trump aseguraba que la migración ilegal era injusta, peligrosa e insostenible y advertía que quienes llegaran a los Estados Unidos serían deportados. En enero de este año, tras rendir protesta por segunda ocasión como presidente, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas encaminadas a cerrar las fronteras a los inmigrantes que buscaban llegar a los Estados Unidos y a los que ya se encontraban en ese país. Bajo ese esquema, comenzaron las redadas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, las cuales, tan solo en enero y abril, arrojaron más de 142,000 deportados. El viernes pasado, un nuevo operativo en Los Ángeles, el cual dejó al menos un centenar de detenidos, provocó la reacción de activistas y de la propia comunidad migrante, quienes salieron a las calles en protesta por el trato recibido. Las protestas pacíficas pronto escalaron durante el fin de semana y se convirtieron en enfrentamientos con la policía que dejaron automóviles quemados y bloqueos en la autopista 101. En su afán de apaciguar las protestas, Trump tomó la decisión de enviar el fin de semana 2,000 efectivos de la Guardia Nacional. Este lunes se sumaron otros 2,000 elementos y 700 marines. ¿Son las redadas la solución al problema de la inmigración a los Estados Unidos? Pues esa es una de las preguntas que habremos de intentar analizar el día de hoy. Gracias a Tere Garay, nuestra querida Tere, la directora de RR Noticias, que está el día de hoy justamente con nosotros también aquí en el estudio móvil de RR Noticias. Y desde aquí saludo a nuestros invitados a la mesa, quienes les agradezco su generosidad para desplazarse hasta acá, hasta nuestro estudio móvil. Agradezco también a Sergio Camacho, que será el primero al BAT y quien está hoy con nosotros, pues vía remota, pero evidentemente muy cercano gracias a la tecnología. Querido Sergio, ¿cómo estás? Te toca el primer turno. Don Ángel, buenos días, pues con el gusto de estar como cada miércoles, aunque sea a la distancia, en la Mesa de Análisis Político de RR Noticias. Muchas gracias, Sergio. Número 2 en el turno al BAT, don Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Mi estimado Ángel, muy buenos días, con el gusto y el privilegio de estar una vez más en los micrófonos de RR Noticias. Bueno, aquí está también esta mañana Jorge Luis Montes. Querido Jorge, ¿cómo te va? Un placer, como siempre, Ángel, estar aquí en RR Noticias. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros don Juan Luis Íñiguez. Querido Juan Luis, ¿cómo estás? Apreciado, Ángel, muy contento de saludar a tu auditorio en esta mañana. Bueno, vamos a arrancar. Primera consideración sobre este tema, mi estimado Sergio Camacho. Adelante. Sí, Ángel, bueno, pues es un asunto terrible, ¿no? Creo que las diferentes bandas que está tocando el tema migratorio ya va mucho más allá de eso. Veíamos con desaprobación cuando al inicio de su mandato y durante toda la campaña, ¿no? La amenaza migratoria, el calificar a los migrantes como enemigos, ¿no? Ante los ojos de, sobre todo, los simpatizantes del ahora presidente Donald Trump. Entonces ha sido sistemático el ataque. Y bueno, pues al inicio con la creación de estas brigadas ICE para estar haciendo todas las detenciones que y se había manifestado con mucha claridad de que era para detener a los inmigrantes ilegales, enfatizando en los que tenían antecedentes penales o hubiesen cometido algún delito, pero ahora fue mucho más allá. El personaje Stephen Miller, un personaje profundamente racista, condenó a ICE y a las agencias migratorias de Estados Unidos de que llevan muy bajo el número de detenidos. Quería que los subieran a 3,000 por día, y precisamente él fue el que alentó que fueran a los home depots y a otros puntos donde se concentran inmigrantes en probables situaciones
situación ilegal. Entonces es un asunto que ha escalado mucho ya de lo migratorio a un asunto ya ahorita muy fuertemente político, cargado con el tinte militarizado y con un profundo corte racial. Gracias, Sergio Camacho. Tu punto de vista, Víctor Cuevas. Pues qué complicada la situación que viven nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos, a quienes desde estos micrófonos les enviamos un abrazo solidario y el respaldo para que sepan que no están solos. Y muy lamentable la situación en la que se ponen, porque pareciera quedan en medio de una pugna política que se da entre el presidente Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom, en un ánimo donde pareciera que todo el sentido y el propósito de esta confrontación pues tiene que ver con esta pugna entre demócratas y republicanos, entre las ideas populistas y demagogas que tiene Donald Trump, pero también los manejos que ha tenido el gobernador de California en su territorio con ciertos grupos vulnerables. Entonces, el asunto ha venido escalando y vemos sorpresivamente cómo a partir de la viralización de los videos de las detenciones que se dan el 6 de junio, se empieza a escalar un movimiento que nace como una lucha genuina, pero que al final pareciera que se desvirtúa hacia procesos de manifestaciones donde hay muchas cosas extrañas, donde hay muchas intervenciones ajenas a la lucha legítima de los migrantes y donde al final los que terminan ganando son los que aumentan el fuego y las llamas de este conflicto que parece escala a lo político. Bien, muchas gracias, Víctor. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Sí, Ángel, me parece que tiene que ver con un asunto de la concepción de la migración. Recordemos que la historia de la migración es la historia de la humanidad. Sin duda. Es inherente al ser humano el tema de la migración y no lo reconoce así Estados Unidos en un primer momento. Ve a la migración como un delito. En cambio, México ve la migración como un asunto de irregularidad. México promueve que haya una migración ordenada porque reconoce que es parte de la historia de la migración, y México dice: tenemos que generar desarrollo, bienestar para que la gente deje de migrar de una manera irregular por un asunto de necesidad, y Estados Unidos no tiene esa visión. Estados Unidos va por una visión solamente de ilegalidad, y por eso las agencias antimigrantes en Estados Unidos, por ejemplo, están armadas. En México, el Instituto Nacional de Migración tiene una intervención más de una visión de rescates humanitarios, del combate contra la trata. Entonces, tiene que ver, me parece, con una concepción que tiene Estados Unidos, y bueno, todo en un segundo momento, todo el uso político que hace al respecto del tema. Sin duda, muchas gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez. Pues vital, Ángel, sumarnos en este momento oscuro de la vida nacional a estas expresiones de solidaridad y de fraternidad con los migrantes que buscan evidentemente un futuro distinto que no encuentran en su tierra de origen. Y por supuesto, cabe en este momento de tanta incertidumbre una pregunta muy, muy concreta, muy específica. Además de cobrar, ¿qué otra cosa hace Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y principalmente Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos? Es muy, muy lamentable que su ausencia en este momento no esté generando más que mayor confusión, mayor incertidumbre, en el momento en el que la capacidad y las ideas debiesen de estar enfocadas precisamente en esa defensa de nuestros compatriotas, y es muy lamentable que siga esta marca de insensibilidad en el gobierno de Morena. Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Son ahora las 7:45. En un acto totalmente irracional, ayer la secretaria de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, acusó a la presidenta Sheinbaum de ser la instigadora de toda esta violencia. Yo les platicaba más temprano este editorial del periódico, del semanario The Economist, allá en Inglaterra, que se cuestionaba al principio de esta guerra de los aranceles si Claudia Sheinbaum era la mujer más poderosa del mundo, ¿no? Y entonces, ahora lo digo yo con sarcasmo, seguramente lo será, porque fíjense ustedes qué capacidad tiene la presidenta de México de generar todos estos movimientos allá en Estados Unidos. Reitero, es sarcasmo, porque a mí me parece, y cada vez nos queda mucho más claro, que hay una serie de infiltrados de los grupos cercanos de la ultraderecha, cercanos a Trump, para hacer reventar lo que está pasando allá en Los Ángeles. ¿O qué opinión tienes, mi querido Sergio Camacho?
Sí, Ángel, mira, pues eso es un asunto muy complicado, ¿no? Hablábamos del tema migratorio, racial y ahora mismo el político y económico, ¿no? Muy desafortunadas las declaraciones de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, donde irresponsablemente habla de que la presidenta Claudia Sheinbaum, también por cierto no se refirió con el respeto adecuado, y hay que señalarlo, como si hubiese incitado a la insurrección que por el tratamiento que ahora se le está dando a estas marchas que iniciaron en una manera pacífica, ¿no? Y sí tiene las manos llenas ahí la presidenta de Estados Unidos, porque, está este fuego de ultraderecha con el que conviven los aliados del presidente Trump y que inciden en nuestro país. Está todo el asunto económico, porque venía planteando y esperábamos al viernes cuáles iban a ser las noticias de la reacción a los aranceles del acero y aluminio en una serie de negociaciones que traía el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cuando se desata todo esto, ¿no? Entonces, se viene muy complicado la parte política para el gobierno de México, ¿no? Y evidentemente, lo que dice Juan Luis, muy poco se ha hablado del secretario de las Relaciones Exteriores y el embajador de México en Estados Unidos. Definitivamente sí se tiene esto a manos llenas y está muy complicado, ¿no? Y creo que sobre todo Estados Unidos y el gobierno norteamericano sigue con su agenda propagandística, ¿no? Hablando de sus bases y generando lo que más les gusta a los gobiernos populistas, polarizar para estar arrebatando. Y ahorita parece que Donald Trump fuera Te corto, de otros Sergio, temas. porque ya nos pasamos el minuto. Muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, mi estimado Víctor Cuevas. Efectivamente, se da una situación que además aumenta la rispidez que había en las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos, y creo que provocado por los dos países. Tenemos esta desafortunada declaración de Kristi Noem, pero también del lado mexicano ha habido importantes declaraciones en sentido precisamente para promover y justificar este tipo de manifestaciones. Lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace una semana cuando se discutía el asunto de los aranceles a las remesas, que iba a organizar manifestaciones si el gobierno de los Estados Unidos no echaba para atrás esta medida impositiva. Y también lo dijo el presidente del Senado mexicano, que llamó a organizarse, que llamó a manifestarse, que llamó a la comunidad latina a ejercer este mecanismo de presión. Entonces, por un lado sí se excede esta representante del gobierno de los Estados Unidos ayer en rueda de prensa con el presidente allá al lado, pero también de este lado se ha provocado generar este ambiente de rispidez en la relación internacional a partir de este fenómeno que sucede con los migrantes. Y naturalmente lo que deberíamos de ver, y aquí coincido con San Luis, es a el embajador ahí en Los Ángeles. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha hecho presencia en el punto neurálgico donde ha sucedido el conflicto? Bien, muchas gracias, Víctor. Te lo pregunto también, Jorge, tu punto de vista. Bueno, me parece el tema ya ascendido, ya tiene que dar la respuesta directamente la presidenta Sheinbaum, ya con la presencia del presidente Trump. Me parece que ya está a ese nivel la discusión, el debate. Ahora, ¿qué pasa históricamente en este tipo de manifestaciones? Por supuesto que la izquierda nace de ahí, de la expresión, de la manifestación, sí, de la organización, pero es distinto a usar la violencia. El presidente López Obrador decía siempre en nuestras manifestaciones no hemos roto ni un cristal. Entonces, es un tema distinto. No se duda que haya infiltrados en las manifestaciones en Los Ángeles para generar esto precisamente, manchar el tema de la expresión y entonces hacer el uso político que está haciendo Estados Unidos, sí, e ir directamente contra la presidenta Sheinbaum. Hay grabaciones, hay evidencia que nunca se ha llamado a la violencia. Entonces, me parece que Estados Unidos le busca ahora por otra vertiente poder entrar contra el gobierno mexicano, pero siempre ha dado una buena respuesta y a la altura la presidenta Sheinbaum, y creo que esta no va a ser la excepción. Gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez. Pues no es para preocuparse tantito nada más, estimado Ángel, que previo a la negociación del tratado más importante que tiene este país a nivel comercial, estemos viendo escenas tan grotescas en la Casa Blanca frente al presidente más poderoso del mundo, de esta irresponsable secretaria de Seguridad Nacional que tergiversa las palabras de nuestra presidenta y que sin duda alguna no es más que inaceptable esta actitud de parte de ella, porque es una realidad. No alentó en ningún momento la presidenta de México a estas actitudes violentas. Sin embargo, y en honor a la verdad, sí hay que decir que para la calidad
que debiera tener, en este caso, el cuidado de las expresiones en un momento de tensión, pues sí es poco profesional de pronto aludir a este populismo interno que de pronto pues ha sobrado en Morena. Es una realidad. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Es una locura, y yo creo que están siguiendo el librito del fascismo, estos infelices. Es evidente que pues ellos están generando todo este caos, porque ahora resulta que es la presidenta de México la que está generando todo esto, cuando quienes han incidido en el tema del racismo, en el tema de cazar a los migrantes como si fueran animales o criminales, han sido ellos han generado este estado de cosas, y ahora resulta que la culpa la tienen de este lado del río Bravo. Ahora sí que, pues qué poca abuela, si me permiten la expresión. Pero bueno, vamos a más del contexto de la mesa de análisis político con nuestra querida Tere Garay. La decisión de Trump ha causado molestia en su propio país, en donde el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la postura de enviar marines y resaltó que demandarían para detener lo que describió como un flagrante abuso de poder. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un llamado para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso, respetando la dignidad humana y el Estado de Derecho. Se estima que 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y de ellos 4.1 millones no son documentados. Ante las protestas, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó las manifestaciones violentas, aunque dijo que continuará la defensa de las y los mexicanos honestos y trabajadores que ayudan a la economía de los Estados Unidos. Las protestas que iniciaron en Los Ángeles comenzaron un efecto dominó en Dallas, Chicago, Nueva York o Boston, lo que complica más la situación. ¿Cuáles son las implicaciones de las redadas en Los Ángeles para los migrantes? ¿Deben los migrantes frenar las manifestaciones violentas? ¿Debe el ICE frenar sus redadas? ¿Cómo impactarán las redadas en la economía de los Estados Unidos y de las mismas familias de los migrantes? Gracias Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Y bueno, yo veía el día de ayer un cartón, una caricatura, donde se ve pues un texto neoclásico que dice Estados Unidos o la economía de Estados Unidos, con 4 pilares que, pues estos 4 pilares, en vez de ser unas cariátides, es evidente que se trata de trabajadores migrantes por las características físicas que tienen estos 4 pilares con forma de personas. Se nota que son latinos, y entonces se ve a la gente del ICE dándole con todo a estos pilares, y claro, pues es evidente lo que va a suceder. Tarde o temprano se va a caer esa techumbre, y en medio de esta techumbre está Donald Trump frotándose las manos sin saber que en realidad pues está provocando un grave efecto económico, político y social allá en los Estados Unidos. Entonces, a propósito de esto, yo sí quisiera preguntarles, luego de escuchar a Tere Garay, directora de RR Noticias, con esta cápsula de contexto, ¿qué deberían hacer los migrantes que están allá? ¿Frenar estas manifestaciones sabiendo ahora que hay infiltrados que lo que buscan es generar obviamente mucho más caos y alimentar esta narrativa de Donald Trump? ¿O hacerle caso, por ejemplo, a Bernie Sanders, este hombre, senador norteamericano bastante lúcido? Yo lo decía ayer, lo repito el día de hoy, decía, acuérdense, Martin Luther King logró vencer a esos fascistas en su momento con las manifestaciones, pero sin violencia. ¿Qué opinas, Sergio Camacho? Y referentes hay para lograr estas manifestaciones pacíficas, ¿no? El asunto es de que, como decías, ¿no? Si siguiendo el manual puede haber presuntamente infiltrados que inciten a la violencia, y una vez que se suelta el primer disparo es algo difícil de controlar, ¿no? Y Donald Trump, en su afán de protagonismo, brincándose lo que los norteamericanos llaman el Insurrection Act, que es una ley que les permite a solicitud de los gobiernos locales involucrar al ejército en temas de seguridad local. Bueno, pues insisto, este afán de protagonismo, Donald Trump lanza al ejército, a la Guardia Nacional, a los Marines, a Los Ángeles, provoca este encontronazo que ahora mismo resultó en el toque de queda que propuso, bueno, más bien que instauró la alcaldesa Karen Bass el día de anoche. Entonces, vamos, en el librito del fascismo que hablabas hace un momento, esta agenda racial, política y económica que trae Estados Unidos va muy en contra del asunto global, pero tiene que ver mucho con el populismo que se vive en muchas partes del mundo, ¿no? Y bueno, pues ahí
los demócratas y los gobiernos internacionales en general, así como comentas ahorita, los manifestantes deben de ser mucho más inteligentes y buscar cómo no caer en estas provocaciones, porque el uso de la fuerza es lo que ahorita más está esperando el presidente Trump para comprobar que tenía que venir a poner orden. Pero bueno, pues a ver si actúan con suficiente inteligencia. Qué bueno que otras ciudades, que otros estados están sumando, como también ya lo manifestó la alcaldesa de Boston, a condenar esta presencia militar y en los ataques de las brigadas ICE. Gracias, Sergio. Voy contigo, Víctor Cuevas. Pues efectivamente la situación es bastante compleja y amplia cuando vemos las cifras y nos damos cuenta que hay alrededor de 13 millones de migrantes mexicanos de carácter ilegal en los Estados Unidos, que ya con sus familias representan alrededor de 20 millones entre los que ya nacieron allá y sus padres migrantes, y que juntos le aportan a la economía estadounidense alrededor del 8% de su Producto Interno Bruto. Son cerca del 6% de la fuerza laboral en los Estados Unidos, y con esa magnitud y con esa significancia que tienen, naturalmente me parece que es un grave error que el gobierno de los Estados Unidos pretenda eliminarlos por completo, porque sería al final atentar en contra, como bien se dijo, de uno de sus pilares en materia económica y sobre todo en materia social, porque lo que aporta a los migrantes no solamente es fuerza de trabajo, son familias que viven allá, que comparten sus costumbres, sus valores, que son ciudadanos que pagan impuestos, que conviven, que generan comunidad y que al final del día están en este proceso de integración porque tuvieron la necesidad de salir de nuestro país, porque aquí no encontraron las oportunidades que allá están buscando, con trabajos dignos, con empleos remunerados, pero sobre todo haciendo lo que saben hacer bien los mexicanos, que es trabajar donde quiera que se encuentren. Gracias, Víctor. Jorge Luis Montes. A mí me parece que ni las manifestaciones con violencia ni las redadas son la solución a este tipo de conflictos sociales. Creo que el gobierno de Estados Unidos ha subestimado la presencia y la fuerza de la comunidad migrante en los Estados Unidos, particularmente la comunidad mexicana, que ya se habla de tantos millones de personas mexicanas o de origen mexicano en los Estados Unidos. Más bien tiene que ver con el asunto de generar bienestar en el sur. Entre más bienestar se genere en el sur, menos va a haber migración irregular hacia los Estados Unidos y menos estas problemáticas que se presentan. Ahora, no dejemos de mencionar que la mayor cantidad de personas expulsadas de nuestro país a los Estados Unidos, que fueron, como yo decía, hace un momento, que se fueron porque no había oportunidades en nuestro país, fue con los gobiernos del PRI, del PAN. Que no se le olvide a la gente que en esos sexenios fue cuando más necesidad hubo de emigrar a los Estados Unidos, y que ahora ya con los gobiernos de la Cuarta Transformación ha disminuido el flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos. Gracias, Jorge. Juan Luis Iñiguez. El origen de la crisis es la desesperación de los compatriotas ante este embate persecutorio que genera violencia y que además, como bien lo decía Sergio Camacho, se adereza de pronto con estas escenas que nadie quiere ver, con contenidos que fortalecen el discurso de Donald Trump, con ahí un par de desadaptados quemando patrullas, saqueando, ondeando la bandera de México en entornos de una absoluta condición de desorden. Entonces, obviamente, todo esto fortalece la muy inclemente e irresponsable visión del presidente Trump de ver a los migrantes pues como invasores a los que hay que eliminar. Bien, muchas gracias. Yo voy a irme ahora a la última ronda, si les parece, caballeros, serán 30 segundos, pero no quiero dejar pasar este hecho, lo que ya pues he mencionado en otros momentos. Donald Trump y su equipo generaron todo este asunto para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, alejar a la opinión pública del enorme problema que traía con Elon Musk después del divorcio que ha tenido con él y que se le ha convertido en un enemigo que ya deslizó ahí la posibilidad de financiar económicamente a sus enemigos políticos, ya sea a los demócratas o a los propios republicanos, sacándolos del partido y lanzándolos como independientes. Tiene todo el dinero del mundo, es el hombre más rico del planeta, así que podría hacerle un daño exponencial políticamente a Trump y a su movimiento. El asunto es que desarrolla todo esto para sacarnos del foco del divorcio con Musk y obviamente acelerar y complementar esta narrativa de los migrantes como delincuentes. Que eso no se nos olvide. Vamos a la ronda de comentarios finales. 30 segundos, mi querido Sergio Camacho, adelante.
Gracias. Bueno, pues a una parte importante de Estados Unidos les gusta este discurso migratorio y antimigratorio y el asunto de militarizar la seguridad. Y como dices, Donald Trump está tratando de jugar con muchas bandas, con el asunto político, con el asunto económico, también con los asuntos personales, ¿no? Como dices, tras este divorcio de Donald Trump. Ahí tanto los gobiernos locales, en el caso de California y Los Ángeles, como los de los otros estados, sobre todo los demócratas, donde debe de caber más la sensatez en relación de ser más propositivos y sí convocar estas manchas pacíficas para acorralar de alguna manera a Donald Trump y quién sabe si se pueda revertir este asunto de sus políticas migratorias, pero sobre todo a ver si en un momento determinado no le resulta contraproducente a Donald Trump. Ya veremos y ojalá y todo esto termine para bien y para bien de los migrantes, pero podría emerger en Gavin Newsom una figura que tenga un enorme contrapeso para el presidente. Gracias, Sergio. 30 segundos, Víctor Cuevas. ¿Se atreve Donald Trump a violar una de las ciudades santuario más reconocidas en los Estados Unidos de América precisamente por sus políticas de protección a los migrantes, donde históricamente en la ciudad de Los Ángeles no se perseguía a aquellos que estaban residiendo de manera ilegal en aquel territorio, en el ánimo de reconocer el aporte que hacían en materia económica, social y cultural al territorio estadounidense? Si ya se está atreviendo Donald Trump a violar una de las ciudades santuario, ¿a qué más es capaz de atreverse cometiendo estos crímenes de lesa humanidad en contra de nuestros hermanos migrantes? ¿Y cuál será la respuesta contundente del gobierno mexicano en contra de esas acciones? Pues a lo mejor mañana dice que el asalto al Capitolio lo hicieron los migrantes. A ver qué dice. Oiga, don Jorge Luis Montes, 30 segundos. Sí, me parece que es producto de la concepción que se tiene de la migración en los Estados Unidos el actuar de esta manera errónea hacia ellos. Como se decía, Donald Trump con estas políticas tiene su público, eso es lo que lo ha llevado al poder. Hay gente a la que le gusta la sangre, la violencia, y lamentablemente tienen ese gran respaldo todavía Donald Trump. Esperemos que todo esto termine en un bien para todas y todos después de esta crisis que está viviendo allá en Estados Unidos. Gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez, vas a cerrar la mesa del día de hoy. Adelante. Pues me gusta mucho esta propuesta de tener el registro de la memoria y de no olvidar que esta es una crisis autogenerada que comenzó sin duda con la clasificación de información reciente de la complicidad del gobierno mexicano con los cárteles de la droga, y esto es absolutamente innegable porque empezaron a actuar a partir de que la presión fue asfixiante y esto no debe tampoco olvidarse. Muy bien, pues gracias a los cuatro por la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante. Ojalá que, como han dicho ustedes, quepa la cordura, sobre todo en los estados demócratas, y que estos diversos colectivos de personas de origen latino logren hacer estas manifestaciones, porque yo creo que sí era importante que demostraran también obviamente su inconformidad con este asunto, porque también Trump y su gente han sabido utilizar el miedo como herramienta para que la gente estuviera agazapada, y eso no se vale. Tienen que hacer valer su poder, pero siempre, evidentemente, desde la no violencia. Pero bueno, veremos cómo va avanzando el tema. Por lo pronto, te despido esta mañana, querido Sergio Camacho. Gracias por estar aquí. Don Ángel, un abrazote. Oye, y recordarle a nuestros inmigrantes legales, a quienes votan allá, pronto habrá elecciones locales y que recuerden cuáles son las políticas migrantes de este actual gobierno. Ojalá que Donald Trump los una a todos, pero en su contra cuando llegue el momento de las elecciones. Don Víctor Cuevas. Pues, mi estimado Ángel, muchas gracias por este espacio en la mesa de análisis más escuchada de todo Querétaro, ahora ya internacional. Llevamos mucho tiempo hablando de Donald Trump. Así es, qué barbaridad. Mi querido Jorge Luis Montes. Ángel, muchas gracias, como siempre, un placer estar con todas y con todos ustedes aquí en RR Noticias. Gracias por estar aquí, querido chivermano Juan Luis Íñiguez. Muy agradecido con RR Noticias, con los compañeros de mesa y principalmente con el auditorio que nos favorece con su atención. Gracias a los cuatro, siempre es un privilegio el tener la oportunidad de escuchar sus puntos de vista, y si les parece, pues nos volvemos a encontrar dentro de 8 días. ¿Están de acuerdo? No se diga más. Amigas y amigos, son ahora las 8:05.